En la legislatura de Santa Fe se llevó a cabo en el día de hoy una reunión que tiene que ver con lo que sucede con la ley de emergencia en seguridad y cuánto dinero ha gastado, esa era la polémica hasta ahora, cómo ha administrado esos fondos el gobierno de la provincia de Santa Fe. El anterior paso de Rimoldi no tuvo tantas precisiones, la oposición insiste en que solamente se ejecutó el 10% del total de esos 3.000 millones de pesos y por eso era importante lo que pasara hoy, porque hoy iba Ana Morel, que es una funcionaria que sabe de números y que está desde hace más tiempo, de hecho desde que empezó a regir la ley. Ivana Fuchs presenció todo ese debate, esa comparecencia de Rimoldi junto a Morel. Ivana nos contó durante todo el día que hubo una polémica por el fondo, pero también por la forma. ¿Con qué clima te encontraste? Ivana, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, había que rendir cuentas ni más ni menos que de cómo se habían usado 3.380 millones de pesos. Ese es el monto específico que tenía asignado el Ministerio de Seguridad para gastar en el marco de lo que es la vigencia de la Ley de Emergencia en Seguridad y Asuntos Penitenciarios. Una sesión que se extendió durante más o menos unas 3 horas, poquito más, y que para sintetizarles lo que fue... Bueno, les repito algunos de los calificativos que los propios legisladores usaron: papelón, bochorno, sesión patética, falta de respeto. Escuchamos gritos, vimos legisladores que se fueron de sus bancas, otros que estuvieron a punto de hacerlo y que si no lo hicieron fue porque autoridades del propio cuerpo los intentaron retener. Esto en cuanto a la forma, claramente una funcionaria, Ana Morel, que todo el tiempo se autodefinió no como una funcionaria política, se excusó en esto, en decir que es una funcionaria técnica y que por eso quizá incomodaba su manera de exponer. Lo cierto es que para todos los diputados y diputadas, en realidad lo de Morel fue casi una exposición que le terminó faltando el respeto a los legisladores y a la propia institución. Ivana, el no... Sí. Con respecto al tema de las formas que vos estás tratando, Sí. por supuesto que es uno de los títulos que quizás se va a llevar para nosotros o en los diarios de mañana o en la conversación mucho del debate, pero también hay que estar muy preocupado por el tema del fondo, ¿no? Porque estamos hablando de una ley que da cuenta de cómo la provincia está gestionando los fondos para que todos nos sintamos más seguros, es decir, los patrulleros, los chalecos antibalas de la policía, digo, entre otras cosas, pequeñas cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Por eso es súper importante, o era muy importante, lo que dijeran en el fondo de la cuestión en el día de hoy, ¿no? Claro, y aún hasta nos hubiésemos podido conformar si sin de alguna manera ser cuidadosos en las cuestiones de formas, bueno, se esclarecían las cuestiones de fondo, que era cómo se había gastado el dinero, porque claramente lo que vos decías, Rimoldi hace 2 semanas dijo ejecutamos apenas un 10%, después funcionarios del Ejecutivo como Marcos Corach trataron de explicarlo. Bueno, vayamos por parte, quedémonos primero con la cuestión de formas, si querés, para que compartamos con la teleaudiencia qué fue un poquitito, apenas una muestrita de lo que pasó hoy, pero que da demostración cabal de lo que fue casi toda la exposición de 3 horas en el recinto de la Cámara de Diputados. Mira. A ver. Yo voy a respetar. Se levanta. Yo quiero hablarle porque tenían... yo tenía... Cacu. Uy, qué irrespetuoso. Cacu, pará, ustedes son los representantes del pueblo. Usted me tiene que responder a mí como servidora pública. Yo voy a se respetar. levanta. Yo quiero hablarle porque tenían... yo tenía... Cacu. Uy, qué irrespetuoso. Cacu, pará, ustedes son los representantes del pueblo. Usted me tiene que responder a mí como servidora pública. Yo Al voy a hablar se respetar. levanta. Yo quiero hablarle porque tenían... yo tenía... Cacu. Uy, qué irrespetuoso. Cacu, pará, ustedes son los pará, representantes del pueblo. pará, Usted me pará. tiene que responder a mí como servidora pública. De un lado Morel, en el medio Rimoldi, que no podía creer la situación que estaba viviendo el ministro, y al lado Farías, el presidente de la Cámara, diciéndole pará a quién. ¿Quién es Cacu? Para que la gente lo conozca, Ivana. Bueno, hubo diputados que directamente se fueron del recinto, no toleraron la situación que se estaba generando y se fueron, y este es el caso, por ejemplo, de Fabián Palo Oliver, que realmente sintió que estaban ofendiendo su inteligencia con las expresiones de Morel y se fue del recinto. Hubo otros que intentaron hacerlo. Cacu es Juan Cruz Cándido, es presidente de la Comisión de Seguridad. Se dio, por ejemplo, una situación con Cándido, que Morel no lo conocía, entonces esto también irritó mucho. Una funcionaria que va a dar cuentas de lo que hace en su gestión y que desconoce a los funcionarios a los que les está hablando, a los diputados y a las diputadas, no las conoce por sus nombres y por sus apellidos, y esto también generó una suerte de tensión. El presidente de la Cámara tratando de retener a legisladores para que no se vayan, los gritos que se escuchan incluso fuera de micrófono, y esta intención de Morel
le dijeron hasta la maestra Ciruela, y muchos le plantearon que ella en realidad, más que tratar de exponer y de rendir cuentas, fue a dar una suerte de clase de derecho administrativo. Esta es la forma, así transitamos 3 horas de exposición. Y vos me dirás, bueno, ¿se aclaró algo? Lamentablemente poco, porque Rimoldi había dicho, ejecutamos un 10% del dinero para la emergencia. Insisto, trató de corregir esa situación Marcos Porach, pero ¿saben qué dijo hoy Ana Morel? Que después de mucho debate dejó un par de cifras concretas, que en realidad prácticamente la cifra ejecutada era la misma que la que Rimoldi había dicho, es decir, bastante poco respecto de lo que todos esperaban. Aún así, faltó un altísimo grado de precisión porque se suponía que la mujer que manejó los números durante estos 9 meses de emergencia no tenía que titubear, no debía tener ambigüedades, y las tuvo. Era así. A ver. ¿Me expliqué? ¿No me entendieron? Bueno, a ver. El problema es que la suma no da eso. Da menos. Ah, no sé. Da menos. Ah, discúlpenme, los 3.600 yo lo podía justificar. La suma si da menos, bueno, ahí ya no puedo decirles nada. Es un error, es un error. Bueno. Es un error. A ver. Es un error. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, es de un grado de imprecisión alarmante porque, repito, estábamos hablando de la ley de emergencia en seguridad, que es una materia que viene funcionando muy mal en la provincia de Santa Fe. O sea, hay índices muy alarmantes y sobre todo aquí en la ciudad de Rosario. Por eso insisto en que es un tema sensible y que nos tiene que preocupar mucho a todos. Ahora, Ivana, ¿qué va a pasar con Ana Morel? Porque después de este paso de comedia o paso en falso por la legislatura, ¿ya se empieza a hablar de su desplazamiento? ¿Su continuidad queda puesta en riesgo después de esto? Pero ¿te acordás que ya la semana pasada, después de que fue Rimoldi, pero no fue Morel, hubo una situación realmente muy rara también, porque a a Morel se le pidió la renuncia, después se dio marcha atrás con esto, y quedó una situación realmente nunca esclarecida. Hablamos de lo formal, que fue patético, hablamos de la cuestión de forma, que dejó mucho que desear, y se suma a esto un tercer eje, Pablo, que es la cuestión política. Es un problema político que quedó expuesto absolutamente en el recinto también, porque había un ministro que no había abierto la boca durante prácticamente 2 horas de exposición, y la que todo el momento exponía era Ana Morel, aunque sin precisión y con mucha falta de respeto. En un momento hubo un diputado que le preguntó directamente a Rimoldi, quien no había hablado hasta allí, si a Morel le iba a pedir la renuncia. Uno imaginaba, bueno, la va a ratificar, está a su lado, está a la par. Pero miren lo que pasó. Mi pregunta es para usted, comisario, y en el respeto también que le tengo al comandante general Claudio Brilloni, al comisario general Ya vas más de un minuto. Miguel Oliva. Ya vas más de un minuto. No, simplemente, ¿usted le va a pedir la renuncia a la contadora Morel hoy o no, después de esta apreciación y después de la exposición que hizo hoy? ¿Por sí o por no? Que lo vamos a tener que hacer con el gobernador. Ok. El análisis lo vamos a tener que hacer con el gobernador, es decir, no la ratifica, no hace una defensa encendida, quizás entregando su propio punto de vista de manera descarnada, ¿no? Con la propia funcionaria ahí al lado. ¿Y qué dijo a todo esto Morel cuando salió y habló con ustedes? Porque pudieron charlar con ella, ¿no? Era importante conocer la palabra de Morel, era la primera vez que Morel hablaba con los medios, ella también explicó esto, que es una funcionaria técnica de bajo perfil que prácticamente no tiene contacto con los medios de prensa. Esto que acabamos de ver, Rimoldi diciendo, lejos de la ratifico, es una cuestión que la vamos a tener que analizar con el gobernador, sonó a desautorización. Por eso era importante conocer de boca de la propia Morel, bueno, ¿qué tomó ella, qué interpretó ella de esta situación, de esta escena que acabamos de ver? Al margen de la discusión de los números, que insisto, siguió sin quedar del todo clara, pero bueno, esto fue parte de lo que dijo, en este caso, en diálogo con los medios, la subsecretaria de Logística del Ministerio. Uno puede analizar los números desde el lado que le conviene. Soy clara en lo que digo. El presupuesto más o menos, en lo que refiere a la ley de emergencia, Hablemos de eso. es más o menos un 10%, cercano al 10%. Lo que pasa es que si yo les digo a ustedes que el 89% se compraron bienes de uso y no se gastaron en bienes y servicios no personales o en transferencias. Vamos a suponer que la decisión hubiera sido sin pensar, que
que la decisión hubiera sido irresponsable, que la decisión hubiera sido darle respuesta a la insistencia de una oposición que evidentemente está en campaña. Aparentemente ellos se sintieron que yo soy una irrespetuosa, pero también fueron irrespetuosos conmigo. Yo no conozco, ni tengo por qué conocerlas, las reglas de la Cámara de Diputados. Ellos son los representantes del pueblo. Lo ejecutado es el 10%, pero el 89% estamos ejecutándolo, porque las camionetas... ¿10% de la ley de emergencia? De la ley de emergencia, pero ¿qué pasa? Si yo el 90% lo tengo en las 288 camionetas que empezaron a recibirse ayer y en los 5.500 chalecos que se entregan en noviembre, yo voy a ejecutar el 100% de la ley de emergencia. ¿No fue posible ejecutar mucho antes este presupuesto? ¿Cuál es el problema? Que eso es lo que quiero que también interpreten. Los 3.388 millones están en el marco de un total de 26.000 millones. O sea, yo no puedo dedicarme a la ley de emergencia cuando tengo un presupuesto ordinario donde estamos en una situación de emergencia. O sea, el presupuesto ordinario para nosotros también debe ejecutarse desde la mirada. Pero si no se ejecuta el presupuesto de la ley de emergencia, esta ley cae. ¿Saben por qué la ley no puede caer y es una irresponsabilidad lo que plantearon los diputados? Sencillamente por esto, porque la ley está gestionada. Si a mí me suspenden la ley de emergencia, los que caen en un error, no solo político, sino donde mienten cuando hablan de la colaboración con el Ejecutivo, ¿qué me van a hacer caer? ¿Los 5.500 chalecos? ¿Saben lo que dije yo con esa ley de emergencia? Que evidentemente esos fondos fueron súper importantes, pero si salía bien era gracias a ellos, y si salía mal era culpa de nosotros. Y a las pruebas me remito. Insisten con conceptos y vuelven a insistir con conceptos que son mentirosos. Yo fui designada el 15 de diciembre del 2021 y ese mismo día el gobernador tenía mi renuncia. Esos somos los funcionarios políticos. Si no sirvo, me tienen que echar. ¿Le pidieron la renuncia la semana pasada? Me pidieron la renuncia, nunca. ¿Tiene previsto presentarla después de lo que fue la exposición? Bajo ningún punto de vista. ¿Por qué le voy a dar entidad a la oposición? ¿Estamos todos locos? Yo no pensé jamás el circo que se iba a hablar porque yo no pude concurrir a la Cámara. No pude concurrir a la Cámara. No tuvimos presupuesto hasta el 17 de marzo. O sea, eso está bien, colaboraron mucho, pero no nos aprobaron el presupuesto. Entonces, son muy colaboradores, pero también hay que decir lo otro. A veces sí, a veces no. Es así. Bueno, ha planteado todo en términos de disputa con la oposición, pero poco mea culpa en relación a cómo se han administrado esos fondos, que repito, están para mejorar la seguridad y solo se ha ejecutado el 10%. Hablamos de una materia que está funcionando realmente mal y ahí está la gran preocupación. Ivana, los legisladores después de la visita de Rimoldi la semana pasada dijeron que se fueron preocupados. ¿Cómo se fueron hoy? Más preocupados todavía porque, a ver, lo que Morel trató de explicar es que en realidad ejecutado efectivamente del presupuesto hay un 10%, esto quiere decir que es dinero que se gastó y a cambio vos ya recibiste ese bien de uso que tramitaste, pero que hay otros procesos que implicaron mucho tiempo y que van a permitir que en estos días se entreguen estas 288 camionetas que menciona y que en noviembre estén disponibles los 5.500 chalecos antibala. Cuando todo eso se incorpore, estará, según ella, ejecutado prácticamente el 100% del presupuesto de la ley de emergencia. Pero esto sigue sin conformar a la oposición, que entiende que en realidad acá lo que hay es un problema de gestión, que todo esto, más allá de la coyuntura económica, pandemia, crisis financiera, se podría haber hecho con mayor agilidad si hubiese habido simplemente más trabajo, más gestión. Y esto fue parte de lo que quedó como repercusión de la reunión de hoy. A ver. Llegamos preocupados, nos vamos mucho más preocupados, primero por la característica de la funcionaria que vino a dar explicaciones, segundo por el contenido de esas explicaciones y tercero porque ratificamos lo que se viene diciendo desde la oposición en Santa Fe de hace mucho tiempo, que el gobierno viene subejecutando de una manera peligrosísima para lo que es la inversión pública, el presupuesto de seguridad. Y han expresado hoy con un nivel de falta de profesionalismo
excusas vanas que no hacen más que ratificar la impresión que tenemos de que el gobierno no está jerarquizando ni dimensionando el tremendo problema de violencia y de seguridad que hay en Santa Fe. La situación es compleja para el país, pero evidentemente tienen un nivel son pecho frío, están administrando la seguridad pública como si estuvieran comprando harina para un almacén. La verdad que un mamarracho. Creo que lo que vivimos hoy no solo es una falta de respeto a la legislatura de la provincia, sino a toda la sociedad. Y creo que ratifica lo que veníamos diciendo, la falta de plan de Perotti, la falta de voluntad política de hacerse cargo de un tema tan importante, y esto habla de los funcionarios que están a cargo. Digo, hoy una secretaria vino a dar cuenta del presupuesto en seguridad, de la ley de emergencia, que nos ratificó que de más de 3.600 millones solo gastaron 54 millones y que perdimos prácticamente un año que deberíamos haber aprovechado para ejecutar, para reparar, para comprar. Todo ese año se perdió porque no supieron o no pudieron ejecutar la ley. Primero, que la secretaria ni siquiera había advertido que la planilla que el ministro Rimoldi entregó a los diputados y senadores no suma. Dense cuenta que falta de control y de certeza de los datos que informa. Y luego efectivamente ratificó que solo hay 54 millones ejecutados sobre 3.600. Ese es el 1,5%. Lo peor, le dijimos, secretaria, hace desde mayo que su gobierno no muestra los números, no publica en la web información que es obligatoria por una ley nacional. A mayo habían ejecutado solo 650 millones de 15.000 que todo el ministerio tiene. Le preguntamos, ya que están aquí sus funcionarios, ¿qué pasó con los 3.000 millones que mandó el presidente Alberto Fernández? Y la verdad, bueno, fue una licitación que la provincia, por la inflación, tuvo que poner encima 1.500 más. Bueno, de esos 4.500 solo anticiparon 900, pero parece no haber bienes tampoco. ¿En qué le pega esto a la gente? En que no hay control, hay menos patrulleros en la calle, hay menos policías protegidos. Dice que en noviembre empezarían a recibir los chalecos. Digo, ha quedado demostrado que es un ministerio, una gestión, la de Omar Perotti, que ejecuta sin plan, lento, y aquí están los resultados.